Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mi estimado hermano, amigo, que sintonizan esta página, que sintonizan la radio Cristo Viene Ya. Para mí es un gusto poder saludarle. Mi nombre es el hermano Lupe, acá ubicados en la cabina de radio Cristo Viene Ya, para que en esta tarde poder compartir con usted lo que es la meditación de la palabra. Me da gusto saludarle. Espero en Dios que su día sea de mucha bendición. Comenzamos en esta tarde de domingo, gloria a Cristo, domingo 5 de julio del año 2026. Vamos a meditar en esta tarde la palabra del Señor y le pondré por título a esta predicación: la murmuración que está destruyendo muchas iglesias. Bendito sea Cristo. Y vamos a meditar. Para eso tenemos que ir a buscar nuestro texto bíblico, y estaba en el libro de Números, en su capítulo 11, verso 1 en adelante. Gloria a Cristo. Vamos a meditar la palabra del Señor. Libro de Números, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Y el maná como semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. Vamos a dejarlo ahí y nos presentamos en oración esta hora, y que sea Dios dirigiendo este momento especial. Amado Dios, le damos gracias por este momento especial. Nos ponemos en sus manos reconociendo que su palabra es bendita, Señor, que es cortante, Padre mío, más que una espada de doble filo, que penetra hasta partir, Padre Santo, las coyunturas, el alma, Padre Santo, los tuétanos de los huesos. Sabemos que su palabra es la que transforma el corazón del hombre, Señor. Su palabra es la que vivifica, su palabra es la que revela, su palabra, Padre mío, es la que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Presento este momento especial reconociendo, poderoso Dios, que solamente usted es el que puede hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Este espacio de la radio que los domingos y los jueves, Padre mío, lo hacemos, Padre Santo, para honra y gloria de su nombre, Señor. Que sea usted poniendo palabra en mis labios en esta tarde, que su Espíritu Santo me dirija para que pueda compartir, Padre Santo, este mensaje, y que sea de edificación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Nos presentamos en esta hora en oración y comenzamos este tema, alabado sea el nombre del Señor, un tema en el cual yo le he titulado la murmuración que está destruyendo a muchas iglesias. Bendito sea Dios. Y vamos a ver, gloria sea el nombre del Señor, lo que sucede acá en este capítulo 11 del libro de Números. Aleluya, bendito sea Dios. Mire cómo comienza el capítulo 11. Mire cómo dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Mire qué terrible, gloria sea el nombre del Señor, cuando hay murmuración dentro del pueblo de Dios. Dios escucha nuestras oraciones, pero también Dios escucha las quejas de un pueblo que muchas veces se pone inconforme. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí sucedía con este pueblo de Israel. El pueblo de Israel es ese pueblo escogido por Dios, que Dios lo escoge dentro de muchísimos pueblos. Dios podía escoger a Egipto, podía haber escogido a otro pueblo grande, numeroso, que tenían muchas riquezas, que tenían muchas cosas. Pero Dios pone sus ojos en el pueblo de Israel. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel fue cautivo en Egipto por muchos años.
Un día Dios decide nombrar a Moisés como un líder libertador para que él fuera a sacar a ese pueblo. Ese pueblo estaba viviendo una vida de esclavitud en Egipto, porque ellos no eran nativos de ese lugar. Ellos llegaron a ese lugar, fueron establecidos en ese lugar, pero no tenían derecho como los ciudadanos de Egipto. Entonces Dios miraba con buenos ojos al pueblo de Israel. Y Dios dijo, pues este es el pueblo que yo he escogido para que me sirva. Y nos dice desde el inicio del libro de Éxodo, y miramos aquí en Números, que empieza una travesía cuando Dios decide sacar por medio de la mano de Moisés, decide llevar a este pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel es dirigido por Moisés en el desierto, gloria sea el nombre del Señor. Cuando Moisés llega a sacar a este pueblo de la esclavitud, donde Egipto los tenía, esta gente trabajaba como animales. Esta gente estaba trabajando de día y de noche, aleluya, porque ellos no tenían voz ni voto. Ellos les decían, tú vas a trabajar estas horas, después vas a trabajar allá, vas a hacer esto y aquello. Y ellos no tenían más que hacer caso a los capataces que gobernaban en aquel tiempo. Yo venir, hermano Erso, hermana Paola, gloria a Cristo. Entonces, ellos estaban a disposición de los egipcios. Y qué tremendo es cuando tú estás de esclavo, cuando tú estás esclavizado a algo. Cuando tú quieres hacer algo, pero te estás esclavizado a lo que tal vez tú no quieres hacer, pero lo estás haciendo porque no tienes otra opción. Dice que cuando Dios nombra a Moisés, Moisés llega con la mano poderosa de Dios a sacar ese pueblo, donde este pueblo todos los días tenían que trabajar arduas horas. Un trabajo pesado. Ellos hacían ladrillo, gloria al nombre del Señor, para construir edificios en aquellos tiempos. Estos hombres les daban la comida racionada. A estos esclavos los trataban mal. No solamente les daban trabajo pesado, no solamente les daban la comida racionada, sino también, hermano Edgar, Dios me lo bendiga a usted y su familia, sino también que dice que los obligaban, gloria sea el nombre del Señor, y los golpeaban. Entonces esto es un simbolismo de lo que el enemigo Satanás, que Dios lo reprenda, hace con la gente hoy en día. El enemigo, que Dios lo reprenda, esclaviza a la gente a través de los vicios, a través del alcohol, a través de la droga, a través del homosexualismo, a través del lesbianismo, a través del afeminado. El enemigo atrapa y esclaviza a la gente. Un hombre que un día se vestía como varonil, ahora anda con prendas de mujer. ¿Y quién es que hace eso? Es el diablo, que Dios los reprenda. Los esclaviza en su mente a vivir una vida y a vivir dentro de un cuerpo que supuestamente ellos no están seguros. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando Israel, Dios los saca de la esclavitud, ellos estaban sufriendo y por eso Dios tuvo misericordia de ellos. Así pasó con nosotros, los que estamos en el Evangelio de Cristo. Nosotros, cuando Cristo puso su mirada en nosotros, es porque nos vio que estábamos sufriendo, hermano. Es porque nos vio que estábamos nosotros siendo apaleados por el diablo, que el diablo nos agarraba al hazme reír y que la gente te miraba a ti tirado en la banqueta, bien apestoso a cerveza, bien vomitado, y la gente se reía de ti, decían, ese borracho ya no va a tener, ese es lo que va a terminar muerto, aleluya, porque la gente ve y dice, ya para él no hay salvación. Pero Cristo dice, yo te quiero levantar a ti porque tengo un plan perfecto para tu vida. Es de los más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que tienen sabiduría humana. Cristo está para darte vida, para levantarte, para transformar tu vida, hermano. Gloria a Cristo. Amigo, tú que vas a ver este video, si tú estás pasando una situación de esclavitud, donde tú dices, es que yo no puedo más, que yo no quiero hacer esto, pero lo hago, acércate a los pies de Cristo y verás cómo el Señor te va a transformar tu vida. Entonces,
El pueblo de Israel en Egipto no tenía ni voz ni voto en primer lugar. En segundo lugar, la alimentación que a ellos les daban era de lo más malo, de lo más bajo. En tercer lugar, los apaleaban, aparte que trabajaban, y si no se apuraban, ahí les daban duro, les pegaban con látigo. Pero ¿qué hace Dios? Dios ve el sufrimiento de este pueblo. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios tiene misericordia de nosotros. Y mira, cuando Moisés empieza a hacer la travesía para la tierra prometida con este pueblo, iban camino a Canaán, a la tierra prometida. Pero dice que dentro de este pueblo que estaba siendo esclavizado por los egipcios, también habían agarrado gente extranjera que no eran egipcios, pero que también se habían mezclado a trabajar como esclavos junto a los de Israel, el pueblo escogido por Dios. Cuando empiezan la travesía, gloria sea nombre de Dios, en el desierto, dice que se mezcló la gente extranjera. O sea, que gente a la cual no era del pueblo de Israel, pero que iban mezclados con este pueblo. Ellos vieron a Moisés que llegó con la mano poderosa de Dios, que reunió al pueblo de Israel y les dijo: Dios me ha mandado para liberarlos. Y esta gente que era extranjera, pero que eran esclavos, ellos escucharon y ellos ya no aguantaban la apaleada que el diablo les estaba dando y dijeron: pues nosotros nos vamos con ellos. Así hay gente en el mundo hoy en día, hermano evangélico, tú que me estás escuchando. Hay gente que está sufriendo, gente que está siendo atormentada por el diablo, que está siendo apaleada por el diablo, y se va a acercar a ti para que tú le des una palabra de aliento, para que tú le des y le digas que hay una esperanza, que no se ha perdido todo en su vida, que hay un Cristo restaurador, que hay un Cristo que un día sufrió en una cruz y resucitó, y que viene pronto por una iglesia, y que quiere Cristo que todo se salve, que no vaya gente que se pierda en este mundo. Pero el hombre es malo, el hombre tiene pensamientos malos, y dice que los extranjeros que iban junto a este pueblo de Israel en el desierto, dice que el Señor, mira, cuando Dios llama, yo digo esto, Dios respalda. Si Dios te ha llamado, Dios te va a respaldar. Él no te va a dejar avergonzado. Gloria sea el nombre del Señor. Un día, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, yo estaba en oración y el Señor me dice: predica mi palabra, no tengas miedo. Y desde entonces yo agarré esa palabra y yo desde entonces predico la palabra del Señor, porque sé que la recompensa no viene del hombre, la recompensa viene de lo alto, viene del Creador de los cielos y la tierra. A ti no te van a recompensar en esta tierra. Espera el premio, el galardón, que es la salvación de tu alma en Cristo Jesús. Y por eso yo te predico la palabra. Por eso yo aparto mi tiempo para meditar en ella y traerte una palabra y decirte que cuando tú estás en Cristo, todas las cosas te ayudan para bien. Entonces, el pueblo de Israel se mezcló con los extranjeros, pero iban camino en el desierto. Ya Dios los había sacado de la esclavitud donde ellos trabajaban como animales día y noche. Por eso ten cuidado, gloria sea el nombre del Señor, que el trabajo no te haga esclavo de él. Este es un país, el país de los Estados Unidos es un monstruo que si tú no te pones en las manos de Dios, terminas siendo esclavo del trabajo, llegas jovencito, agarras 2, 3, 4 trabajos y no te acuerdas de Dios, no te apartas ni un momento para ir a agradecerle a Dios. Y cuando vienes a sentir que has envejecido y ya tus fuerzas se han acabado, quizás has ganado mucho dinero, pero el problema y la tristeza que le va a dar a la gente es ver que tú no tuviste tiempo para buscar a Dios, pero sí tuviste tiempo para trabajar 24 horas y no apartaste ni un momento para ir a decirle a Dios: gracias por darme fuerza, gracias por darme trabajo. ¿Y qué pasa con mucha gente que trabaja 24 horas de corrido, esclavos del trabajo? Con dinero llegan a su casa, pero a morir
morir por las enfermedades. Porque un día ese cuerpo que tú lo pones a trabajar 24 horas te va a pasar factura. Por eso nosotros hemos creído en Dios. Claro, el trabajo es una bendición. Nosotros trabajamos, pero el Señor es el que nos da la fuerza para hacerlo. Nosotros apartamos tiempo para buscar de Dios. Nosotros apartamos un tiempo para venir a decirle a Dios, gracias por esta semana que estamos terminando. Gracias porque vamos a comenzar otra semana y pedimos de tu fuerza, Señor. Y el Señor nos ayuda, amado. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, camino en el desierto, se mezclaron con los extranjeros y escucharon lo que los extranjeros querían. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Dice que el Señor les enviaba maná del cielo. Es la comida del cielo que les mandaba. Ningún otro pueblo se registra en la Biblia que el Señor les dio alimento del cielo. Mira cómo es Dios de amoroso. A veces tú eres una persona que no te mereces estar comiéndote un alimento caliente ahorita, pero el Señor te lo ha dado. Mira cómo tú lo estás disfrutando ahora, o quizás no lo has disfrutado, pero estás en camino a comer tu alimento. Tienes tus dientes buenos, tienes tu sistema digestivo bueno, pero tú le estás dando gracias a Dios por eso. Tú levantas tu mano y le dices a Dios, gracias, Padre, porque has tenido misericordia de mí. Pues déjame decirte que el pueblo de Israel, el Señor les daba su alimento, les daba el maná, que era una comida muy especial que Dios hacía brotar en la tierra para ellos. Y dice que llegó un momento que este pueblo se aburrió de comer ese maná. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué tú te estás aburriendo de buscar a Dios? ¿Por qué tú te estás aburriendo de decirle a Dios, ya no quiero nada más contigo? Si el Señor te ha dado la vida, si el Señor te ha dado una familia, si el Señor te ha dado un carro, si el Señor te ha dado un lugar donde tú estés viviendo, ¿y por qué ahora tú le estás dando la espalda a Dios? El pueblo de Israel es un simbolismo de lo que hoy en día la iglesia está atravesando. En las iglesias mucha gente, aleluya, se están dividiendo las congregaciones por la murmuración. ¿Por qué? Porque uno comienza la murmuración y le transfiere la murmuración a los demás, les inyecta el veneno de la murmuración, y cuando vienes a ver terminan peleando, siguiéndose grupos de las congregaciones, hablando mal de los líderes, hablando mal de los hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel escuchó la voz de los extranjeros que iban con ellos y vieron que estaban comiendo lo mismo todos los días. Si tú tienes frijolitos, tú tienes una tortillita, tú tienes un quesito, una cremita, un huevito ahí frito y tu cafecito, dale gracias a Dios porque es una bendición que Dios ha puesto en tus manos. Disfrútalo. No te pongas a murmurar, estar pidiendo un banquete si lo que Dios ha puesto en tus manos es eso. Entonces disfrútalo, mi amado. Pero el problema es que muchas veces nosotros entramos en murmuración porque nos cansamos de lo mismo, de estar comiendo lo mismo, que tú abres la refri y dices, bueno, yo ya me cansé de esto, pero no te has dado cuenta que hay mucha gente en otros países en donde no tienen nada ahora mismo que comer, gente que está buscando piedras para poner a cocinar en el agua hervida porque no tienen nada absolutamente, y tú que tienes todo, tú que tienes tu refrigerador lleno, estás murmurando y estás blasfemando el nombre de Dios. No, ya son tiempos que te acabes con esa murmuración y que vengas verdaderamente arrepentido y dale gracias a Dios por lo que te ha dado. El pueblo de Israel dice que escuchó la voz de los extranjeros que iban con ellos. Si Dios tiene un propósito contigo, no escuche las voces contrarias. Hay gente que no está interesada en el propósito que Dios tiene contigo y lo que va a querer es desenfocarte, sacarte del propósito que Dios ha asignado para ti. Dios le dijo a Moisés, este es el pueblo en el cual yo he puesto mis ojos y esta es la niña de mis ojos, le dijo Dios a Moisés. Por lo tanto, yo los sacaré con mano dura. No les faltará alimento en el camino. Si hace falta agua, yo
sacaré agua de la roca, le dijo Dios a Moisés, y así lo hizo. Dice que este pueblo caminaba con sus sandalias, dice que no había necesidad de estar cambiando como tú haces el cambio de tu zapato cada semana porque tú quieres lucir un zapato nuevo. El pueblo de Israel, nos dice las escrituras, que conforme iban creciendo también su calzado iba ajustándose a su pie, su vestimenta también era una vestimenta que el Señor tenía el cuidado de ella. ¿Y por qué tú te pones, aleluya, atormentado? ¿Por qué tú te atribulas? ¿Por qué dejas a Dios? Y en lugar de estar adorando a Dios, tú te enfocas en ver qué es lo que vas a comer el día de mañana. Si tú tal vez ya tienes lo que Dios te ha dado y todavía estás viendo lo que el vecino tiene y tú dices, yo no estoy conforme con lo que tengo, yo quiero lo que aquel tiene. Pero ¿tú crees que a Dios le agrada eso? Entonces el pueblo de Israel, Dios les daba maná, imagínate, les daba comida del cielo. La Biblia dice que el maná que Dios les daba era como semilla de culantro y su color era como color verdelio, dice. Y dice que el pueblo lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en mortero y lo cocía en caldera y hacía tortas y lo cocinaba con aceite nuevo. Eso era la comida que Dios les daba a ellos, porque ellos sabían que no toda la vida iban a estar en un proceso. Ese es el problema de muchos creyentes en el evangelio de estos tiempos, que no soportan los procesos. Mucha gente, Dios permite que meterlos en un desierto, en donde ya no va a haber pan, en donde ya no va a haber dinero, sino solamente agua para que tomes. Porque Dios quiere probar tu corazón. Dios quiere probar a ver de qué tú estás hecho. Dios cuidó del pueblo de Israel en esta travesía. El problema fue que los extranjeros que no eran del propósito de Dios empezaron a hablar y el pueblo de Israel empezó a escuchar. Por eso, si alguien que no tiene el propósito de Dios te va a dar un consejo, hablando del término espiritual, no hay una validez. Porque la sabiduría viene de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y primeramente tenemos que tener el temor de Dios para que la sabiduría de Dios empiece a obrar en nosotros. Entonces dijeron los extranjeros, mire lo primero que ellos dijeron, ya nos cansamos de ir con este pueblo que su Dios solo les da una sola clase de comida. ¿Y qué dijeron los de Israel? También dice que ellos volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Hasta aquí entendemos que el Señor les daba maná, que molían y hacían tortas en aceite nuevo y eso era el alimento de ellos. Pero ahora no, porque los extranjeros dijeron, nosotros queremos comer carne. Y el pueblo de Israel dice, pues nosotros también queremos comer carne. El peligro de la mezcla con las cosas del mundo. Y por eso muchas iglesias, hermano, se están dividiendo. Te digo, ¿por qué? Porque no se están poniendo de acuerdo. Quizá el líder está diciendo, vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer como Dios manda, pero hay un grupito que ya se creen que saben todo y este grupito se ponen a murmurar para llevarle la contraria al líder. Y este grupito son contaminados por el mismo diablo, que Dios lo reprenda. Y cuando tú vienes a ver, este grupito se ha alejado de la iglesia. Y tú empiezas a ver, pero sí que este montón de bancas, ¿por qué están vacías ahora? Por el tema de la murmuración. Porque muchas veces la gente se llena de orgullo y el orgullo, la murmuración, y esta se hace una mezcla, y esos son momentos oportunos para que el diablo llegue y mine la mente de las personas. Por eso, amado hermano, tú que estás congregando en una iglesia, busca a Dios de todo corazón, aléjate de la murmuración, aléjate de la queja y busca verdaderamente a Dios el Padre. El pueblo de Israel dijeron también queremos carne.
Y empezó aquí la murmuración. Empezaron a decir cómo vivían antes. Por eso que mucha gente se le es difícil quedarse en el Evangelio de Jesucristo, porque cuando vienen al Evangelio de Jesucristo hay que pasar un proceso, hay que pagar un precio. Y cuando se viene a meter en el desierto, empieza a faltar la bebida, empieza a faltar la leche, empiezan a faltar los huevos. Y tú empiezas a ver y empiezas a recordarte y decir, pero si allá donde yo estaba antes de conocer a Cristo no me faltaba nada. Oh, pero Señor, te dice en esta tarde, te estoy pasando por un proceso para que tú sepas que no tienes que depender de tu fuerza, que no tienes que depender de tus bienes materiales, sino que tienes que aprender solamente de Dios. Y por eso mucha gente se queda en el camino. Por eso que mucha gente no sale del desierto, porque ellos dicen, no, allá yo comía filete de pescado, pero aquí estoy comiendo un par de huevitos con frijoles. Y la gente empieza a hacer las comparaciones. El pueblo de Israel dice que empezaron llorando, pidiendo carne, y ellos dicen que se acordaron. Ahora dígame usted si era cierto lo que ellos estaban diciendo aquí. Dice que lo primero que ellos se acordaron del pescado que comían en Egipto, de balde. O sea que aquí, en pocas palabras, este pueblo que Dios estaba sacando de la esclavitud, ahora estaban diciendo que ellos comían pescado sin hacer nada en Egipto. ¿Te das cuenta cómo el hombre le paga a Dios? ¿Te das cuenta cómo la humanidad es tan mala con Dios, que Dios le pone todo en sus manos y la gente aún murmura? La gente aún dice, no, que yo no estoy conforme con lo que tengo. Por eso es que mucha gente, mira, haciéndose liposucciones, haciéndose un montón de arreglos en su rostro, en su estómago, en muchas partes de su cuerpo. Y hablo de gente cristiana, porque la gente que no ha conocido a Dios, pues a ellos les falta todavía, a través de la palabra, conocer cuál es la vanidad y a qué te lleva la vanidad. Pero hombres y mujeres en el Evangelio, luciéndose. Oh, poderosa es la palabra del Señor. El Señor dice que sacó a este pueblo porque los amaba, porque les quería dar la tierra prometida. Dios nos ha sacado a nosotros de donde nosotros estábamos perdidos, donde no teníamos una esperanza, donde no teníamos a quién acudir en los momentos difíciles ni en los momentos de alegría. Y aquí Dios estaba eligiendo a Israel. ¿Sabes por qué el hombre sin Cristo celebra? Mira, el hombre que le gusta la cerveza va a tomar cerveza cuando pierde. El hombre que le gusta la cerveza va a tomar cuando gana. El hombre que le gusta la cerveza va a tomar cuando no tiene ninguna opción. Porque así es la esclavitud. En todo sentido, la esclavitud te va a absorber. Pero cuando Dios te saca de la esclavitud, tú te puedes dar cuenta que tú eres libre para adorar a Dios. Tú te das cuenta que tú apartas un tiempo y buscas a Dios, y Dios se va a glorificar en tu vida. Dios te va a empezar a enseñar a través de su palabra. Te va a dar visiones, te va a poner palabra en tus labios para que tú edifiques a otra persona. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de decirle a los extranjeros, cállense, si Dios nos está dando del pan que nunca a otro pueblo les ha dado, nos está dando a nosotros porque nos ama. El pueblo de Israel pudo haberle dicho eso a los extranjeros, pero no. Dice que del pueblo de Dios, dice que se acordaron del pescado que comían de balde en Egipto, se acordaron de los pepinos frescos que comían, se acordaron de los melones que servían según ellos, porque no hacían nada, sino que por gracia se lo daban. Pero ¿qué nos dice los capítulos anteriores? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a sacarlos de ahí? Porque el diablo les estaba dando palo y palo y palo, y ellos solo se quejaban.
Pero ahora como ya Dios los está tratando de una manera diferente, ahora ellos empiezan a murmurar y dicen, nosotros comíamos cebolla, comíamos los ajos de balde, comíamos y ahora queremos carne. Imagínate pidiéndole a Dios carne en medio del desierto, hermano. O sea, nosotros muchas veces nos pasamos con Dios. Nosotros muchas veces abusamos del amor de Dios, de la confianza de Dios. Nosotros muchas veces abusamos. Y aquí dice que dijeron ellos, y ahora nuestra alma se seca. Y menospreciaron la comida de Dios. Dice, si no este maná que ven nuestros ojos. Ahí estaban haciendo de menos la comida que Dios con mucho amor les había preparado. Por eso tú cuando alguien te regala un plato de comida, ora y dile al Señor gracias y dile a esa persona gracias. Porque por muy poco que te regale alguien un plato de comida, esa persona te lo está dando para que tú suplas tu necesidad. Pero muchas veces nosotros lo primero que decimos, no, es que esa comida que me dieron le faltaba sal, esa comida que me dieron le faltaba el sazón que a mí me gusta. Inconforme, aléjate ya de la inconformidad, aléjate de la murmuración y dale gracias a Dios porque Él te ha dado una oportunidad, un día más de vida. Hay cosas más importantes por las cuales nosotros tenemos que agradecerle a Dios que en lugar de estar murmurando. Y como te digo, dentro de las congregaciones, la murmuración está aprovechando el diablo para destruir iglesias. Y por eso, aquí en el siguiente capítulo dice que Dios había levantado a Moisés con un poder enorme, con autoridad. Mucha gente se va a enojar cuando Dios te está levantando a ti. Mucha gente va a murmurar en contra de ti, pero tú no hagas caso, no pongas oído a las murmuraciones, porque si no tú te vas a dañar también y vas a salir junto con ellos en el mismo grupo de descarriados. Entonces también dice que en el capítulo 12, como María, hermana de Moisés, y Aarón vieron que Dios le hablaba a Moisés, que Dios le daba instrucciones específicas a Moisés. Dice que María y Aarón sintieron celo y murmuraron y vieron a Moisés que se casó con una mujer cusita, que el color de ella era diferente al de ellos. Y dice que se burlaron, murmuraron, y dice que Dios se enojó con ellos. Dice que Dios le hizo caer lepra a María, hermana de Moisés, por causa de la murmuración. Ten cuidado, no murmures, porque te puede caer la lepra que el Señor habla aquí. No habla la lepra que en aquellos tiempos se habla en el cuerpo. Puede ser un castigo diferente. La murmuración no le agrada a Dios. Si tú estás en una iglesia y vives tu vida murmurando, y vives tu vida diciendo que a mí no me gusta cómo el pastor predica, si tú vives una vida murmurando, diciendo que a mí no me gusta cómo dirigen el servicio, pues entonces es tiempo que vengas a los pies de Cristo y te arrepientas y dejes la murmuración y te conviertas en un verdadero hijo de Dios. Porque la murmuración no te va a llevar más que para practicar otra vez las cosas de la esclavitud del mundo. El diablo te va a volver a paliar, te va a zapatear en tu espalda, pero que ahora esta palabra es para ti, para que estás a tiempo, para que tú reacciones, para que no te hagas esclavo nuevamente de las cosas de donde Dios te sacó y vuelvas a los pies de Cristo y verás cómo el Señor te va a ayudar. El pueblo de Israel dice que se enojaron contra Dios y contra Moisés y pidieron carne. Y dice que Moisés, cuando escuchó esto, dice que Moisés lloró, porque Moisés sabía que Dios tenía un plan para cada uno. Hermano, tú que estás en el Evangelio de Cristo, sigue caminando, porque sabe que hay un plan directo de Dios para contigo. No te quedes en el camino.
No te quede nada más como que aquel va más adelantado que yo y yo quizás no me... No, hermano, la salvación es para todo aquel que se arrepiente y viene a Cristo. Cristo no tiene ningún niño, ninguna niña favorita. Cristo te ama a ti, me ama a mí, pero sirvámosle de todo corazón. Cristo no hace acepción de personas. Pero ¿cuál es el problema? La murmuración es la que no te deja acercarte a Dios. La murmuración es la que te tiene, mira, frenado. Que tú quieres dar el primer paso, pero luego te acuerdas como los de Israel se acordaron y dijeron, oh, es que allá nosotros comíamos de balde, allá nos daban los pescadones fritos y nosotros comíamos sin hacer nada. ¿Cómo sin hacer nada? Si dice que estos hombres trabajaban de doble turno y les estaban dando leño. Entonces, lo que Dios ha depositado en ti, amado hermano, no lo sueltes. Por ninguna razón te alejes de los caminos de Dios. Si tú te estabas congregando en una iglesia y te has ido de esa iglesia por la murmuración, regresa a los pies de Cristo, que el banco donde tú te sentabas está vacío para ti, que hay espacio para ti en la congregación, pero no te vayas contaminado con la murmuración, porque la murmuración es del diablo. Si tú te fuiste y contaminaste a otros en tu congregación y les dijiste, yo no estoy conforme con esto, mejor vámonos a otro lado, déjame decirte que el Señor te ama y quiere que te arrepientas de eso que has hecho y vuelvas al lugar de donde el Señor te asignó. Porque el problema es que mucha gente llega a una iglesia y porque no le gustó algo, murmuraron, se fueron de allí, se llevaron a otros que no tenían ni una mínima idea de moverse de esa iglesia, se llevaron a ese grupo por causa de la murmuración y andan ahora brincando de iglesia en iglesia, y cuando Cristo venga lo va a encontrar de iglesia en iglesia y se van a quedar lamentablemente, porque el Señor te ha llamado a ti y a mí para que marquemos el paso, para que donde el Señor te ha llamado, ahí te va a hacer florecer. Gloria sea el nombre del Señor. Iglesias hay por montones, iglesias, doctrinas hay por montones. Tú puedes buscar la que a ti te guste, pero busquemos la palabra verdadera. Busquemos la iglesia donde se predique esta poderosa palabra. A ti no te va a llevar al cielo que cantes bonito, que estés ahí levantando tus manos en un concierto cristiano. Eso es bueno, eso te va a edificar tu alma. Lo que te llevará al cielo es que tú vivas la palabra, que la practiques y que estés esperando la venida del Señor, que te arrepientas de todo corazón y que le entregues tu vida al Señor, al servicio de Él. Entonces Moisés dice que lloró por sus familias, porque sabía que la ira de Dios iba a llegar a la puerta de cada uno de estos que murmuraron. O sea que hay un castigo. O sea, no te ocurra a ti estar murmurando y llevarte un grupo de tu iglesia. No se te ocurra, porque un día va a venir la paga del Señor. Es algo delicado. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor día con día que nos ayude, que nos dé sabiduría, porque mira lo que hizo aquí. Moisés sabía que lo que esta gente estaba pidiendo era inconforme, no era el plan que Dios tenía con ellos. Y dice que Moisés oró por cada una de las familias porque sabía que la ira de Jehová se encendió de gran manera. Y también Moisés estaba enojado con esto. Dice que Moisés oró al Señor. Y dice que la tristeza que Moisés sentía era enorme. Hermano, ¿cómo no nos vamos a sentir tristes nosotros que viendo un hermano que se sentaba al lado tuyo en la iglesia y que el hermano fue minado por la murmuración? Y que después no lo veas y que ese hermano ande allá difamando tu congregación. Te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque el diablo ha venido a robar, matar y destruir. El diablo no va a querer que tú vayas a la iglesia. El diablo va a querer verte allá nada más aplastado, apaleado por los vicios, por la droga. Oh, bendito sea el nombre del Señor, haciendo lo que a Él le gusta. Pero cuando tú te conviertes en una mujer y un hombre guerrero que dice, yo de aquí no me muevo, como dijo Jacob, si no me bendices, no te vas. Y le dijo al ángel y se puso a pelear con el ángel. Eso es lo que nosotros debemos de pedir, la bendición de Dios.
Moisés sabía que venía la ira de Dios contra este pueblo que pidió carne. ¿Y qué dijo? Dios le dio instrucciones a Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Vio la necedad del pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio a comer carne. Te voy a leer el verso 21, dice, y entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo, en medio del cual yo estoy. Pero hay un signo de interrogación, de lamento. Y dice, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Eso lo está hablando Moisés. Y se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Esas son las preguntas que surgen en la mente de Moisés, cuestionando que si Dios les daba carne, que lo que Moisés está diciendo no va a alcanzar, son 600,000 personas. No va a alcanzar, le dice, ni que traigas, y le hace todos estos números, pero es que nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, que Él de la roca saca agua, aleluya, que de donde no hay nada, Él saca y te pone la bendición en tus manos. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? El Señor nos dice ahora a nosotros, esta misma palabra, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová en nuestra vida? Y dice, y verás si se cumple mi palabra. Y mira, esta historia es muy grande, yo te la puedo pasar una hora más para describírtela, pero te quiero resumir el resto de esta historia. Dice que Dios ordenó a Moisés reunir, gloria sea el nombre del Señor, 70 varones, líderes, para darles instrucciones, gloria sea el nombre del Señor, porque Dios iba a hacerles cumplir su capricho a este pueblo que Él había escogido. Pero ya ese capricho que les iba a hacer cumplir, no iba a ser con bendición, iba a ser, aleluya, un castigo, porque estaban pidiendo algo que ellos no tenían que pedir en un tiempo determinado. Ellos tenían que llegar, cruzar todo el desierto, y ahora, cuando ya estuvieran en la tierra prometida, ellos podían comer lo que quisieran, pero ellos tenían que pasar el proceso. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios hizo venir, gloria sea el nombre del Señor, un viento del desierto, de la orilla del mar, gloria sea el nombre del Señor. Y dice que vinieron codornices por cantidades. Imagínese usted lo que ellos nunca imaginaron, cómo Dios les iba a cumplir su capricho. Y dice que empezaron a comer esta gente. Imagínate cuánto tiempo en el desierto. Ya se habían cansado de la comida que Dios les había dado. Estaban pidiendo carne. Ahora la carne había llegado y les había puesto Dios la carne hasta en los ojos. Que agarraran, que mataran y que comieran. Imagínate lo que Dios hace. Pero aquí no era una bendición, porque Dios estaba enojado con ellos. Y dice el verso 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Regularmente las codornices no las vamos a ver en el mar nosotros. Las codornices las vamos a ver en los terrenos diferentes al mar. En el mar lo que se van a ver son gaviotas que andan buscando sus pescaditos que salen ahí. Pero como Dios hace las cosas como a Él le place, nosotros no lo podemos cuestionar. Entonces dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y a un día de camino del otro lado. Alrededor del campamento casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínese eso.
Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió dice que fueron 10 montones. Habla de que esta gente estaba pero ansiosa de comer carne. Dios le puso carne ahí, pero ve al final, porque aquí está al final y está interesante. Entonces dice que el que menos recogió 10 montones. Gloria al Señor. Y dice que la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Bueno, aquí vino el castigo. Como ellos pidieron carne, dijeron que allá ellos no habían trabajado y que les daban la comida de gratis, y que porque Dios les estaba dando esa misma comida y que ellos no aguantaban más. Ahora Dios les dijo, pues les voy a dar para que ustedes coman y que se atoren con esa comida. Y por eso dice que Dios, cuando esta gente empezó a mascar la carne de las codornices, dice que entre los dientes, a punto de tragar, a punto de saborear el primer bocado, estaba la gente de Israel. Cuando dice que Jehová se encendió en ira en todo el pueblo y lo hirió con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso de Kibrot Hataba. Partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Hermano, hubo una mortandad de todos los murmuradores ahí. La gente que pidió carne, la gente que escuchó a los extranjeros que se unieron con ellos para hacer una petición que no estaba conforme al plan de Dios, perecieron, murieron. Dios no quiere que tú perezcas. Si tú estás dentro de una congregación, únete a los hermanos, y hay que hacer la voluntad de Dios, pero no murmures, porque la murmuración trae condenación, trae castigo. A su pueblo Dios le destruyó a los que murmuraron. Este mensaje es para que reflexionemos y que vivamos una vida bajo la voluntad de Dios. Hermano, el Señor ha permitido que te comparte este mensaje para que tú no te quedes en el desierto. Si tú estás pasando luchas ahorita, si tú crees que estas luchas que estás pasando van a ser de toda la vida, déjame decirte que no, eso es lo que tú piensas. Dios te va a sacar pronto, te va a sacar en victoria de donde tú estés ahorita. Tal vez tú dices, es que yo no puedo avanzar por esta situación. El Señor te va a dar la victoria, solo mantente firme, sigue marcando el paso, sigue creyéndole, sigue haciendo la voluntad de Dios, deja la murmuración y verás cómo el Señor te va a honrar. Así que este mensaje ha sido predicado en esta tarde. Le damos gloria y honra al Señor, y gracias por haberse quedado en este en vivo. Gracias por compartir este mensaje. Que el Señor me le bendiga y que sea una tarde muy fructífera para usted. Amén.